¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy feliz de poder compartir este espacio nuevamente con nuestra querida amiga Sara Justo. Es una mujer maravillosa, ya la conocen. Ella es maestra Waldorf. Es una mujer que acompaña familias, que acompaña proyectos educativos y todo lo que tenga que ver con la crianza y la pedagogía Waldorf. Es también la creadora de la página web sarajusto.com, en donde tiene un blog muy interesante donde comparte temas realmente importantes, que nos comparte herramientas. Y en esta ocasión la llamamos justamente porque recientemente publicó en su blog un artículo titulado ¿Qué nos impide hacer realidad nuestro verdadero propósito? Y nos pareció tan interesante todo lo que plasmó ahí que justamente la llamamos para que podamos desmenuzar un poquito ese artículo que ella comparte, para que podamos hablar del propósito, que es muchas veces un problema para muchos de nosotros. Así que te doy la más cordial bienvenida, Sara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por estar nuevamente en Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación y pues eso, con muchas ganas de charlar contigo. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, una de las cosas que me parece más complicadas de entender es en sí la palabra, ¿no? ¿Qué significa la palabra propósito? Porque se puede prestar a confusiones y me gustaría que eso fuera lo primero que nos ayudaras a entender mejor. Siempre empezamos por algo estupendo, por lo más importante. Pues efectivamente, un propósito para mí, en este caso, significa como aquello que hace que nosotros podamos expresar quiénes somos, que nosotros seamos nosotros mismos y podamos aportar a la vida. Digamos que en el artículo no hablo específicamente de esto, pero creo que el propósito principal de estar vivos es ser felices, pero ser felices de una manera significativa, no de forma superficial, no esa felicidad que desaparece al segundo, no una gratificación, sino una felicidad profunda y sostenida. Sí, es muy bonito, bueno, que nos lo definas así, porque bueno, muchas veces ese es el problema de muchos de nosotros, ¿no? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Es una pregunta que siempre nos vamos a hacer, que no sé si venga ligada con cuál es mi misión en la vida, no sé si es lo mismo. Sí, creo que tiene que ver, pero tal y como dices, a veces esa pregunta nos supone un peso. Ujú. De hecho, escuchaba una entrevista hace poco en la que una oyente se quejaba porque decía, ¿y si no tengo ninguno? ¿No? Como diciendo, y si no quiero tener propósito? Bueno, es que quizá el propósito no es ser periodista o ser madre, o no es algo tan concreto como eso, sino Ujú. que tiene que ver con, por ejemplo, expresarme a través de la poesía o, bueno, algo mucho más sencillo, no sé, servir al otro de alguna manera. Te sientes, bueno, ese implica a otra persona, entonces no sé si nos serviría, pero digamos que a veces un propósito no es una profesión, es algo que tiene más que ver con lo que decía al principio, con cómo te expresas tú en el mundo, ¿no? Quizá puedes tener un trabajo, bueno, y eso se nos mezcla con el tema de cómo me gano la vida, porque Ujú. no coincide la elección que hacemos de trabajo con lo que realmente nos gusta hacer en el mundo, pero se puede complementar. Es decir, puede ser que yo me dedique a escribir poesía por las tardes y que tenga un trabajo que me da de comer, que me gusta y que es lo que hago durante el día. Estoy Ujú. aquí como mezclando un poquito conceptos, pero bueno, ya los iremos ordenando poco a poco. Claro, porque quizá también sea la reeducación, ¿no? Como ahora tú nos estás compartiendo lo que es un propósito, pero Ujú. quizá antes nos educaban como para tu propósito en la vida es servirle a tu marido, que tenga toda la ropa limpia, la comida en la casa, ¿no? Ese es tu propósito. Y quizá algo en tu interior decía, no, es que yo no siento que ese sea mi propósito, ¿no? Entonces como que nos hemos ido confundiendo y de hecho en tu artículo mencionas que se nos confunde, por ejemplo, la parte del deber o de la obligación con Sí. nuestro propósito de verdad. Efectivamente. Y esto, como bien dices, viene de la infancia y de cómo nos educan, ¿no? Porque muchas veces, pues está este refrán que dice, primero la obligación y luego la devoción. O, por ejemplo, tienes que hacer las tareas antes de ir a jugar, ¿no? O Claro. todo esto que en realidad tiene un sentido, porque hay un sentido que luego lo desgranamos. Se confunde si lo que consideramos la obligación es algo tedioso, es algo
como un mandato que nos viene desde fuera o como una obligación hacia el otro, que nos desconecta de lo que realmente somos. Por ejemplo, un niño muchas veces lo que tiene que hacer es jugar. Ujú, Primero, y eso es su verdadero trabajo y es su verdadero deber, mm, porque a través del juego que va a entender cosas, que va a desarrollarse, que va a desplegar su coordinación, su equilibrio, y muchas veces como que ya de pequeñitos los llevamos a otra. No, no, el deber es otro y luego ya jugarás, como si lo lúdico, como si aquello que nos divierte, que nos gusta, que nos conecta, mm, fuera algo que hay que dejar siempre para después. Entonces es como que ligamos el deber con lo negativo y con la obligación y con lo que no nos gusta. Y todo lo que nos gusta es como si fuera relegado a un segundo puesto, cuando mm. en realidad lo que nos gusta es muy posible que sea aquello que hemos venido a hacer y aquello que hemos venido a dar. Claro, porque estaba pensando que muchos padres les dicen a sus hijos: "¿Tú crees que a mí me gusta trabajar?". Efectivamente. Claro, y esto nos lleva a otra cosa súper importante, que los niños o de niños pensamos que el trabajo tiene que ser algo terrible, o sea, que el trabajo Ujú, no puede ser algo que te guste, ¿no? Y que tiene que ser una obligación y algo que haces básicamente por dinero y que encima te hace infeliz. Entonces, en este momento en la vida, yo tengo la sensación, en este momento social, que los niños, los jóvenes ven esto y dicen, yo no quiero hacer esto. Es decir, yo no tengo por qué entregarme a un deber porque veo que mm, mi padre o mi madre no son felices haciendo esto. Y claro, entonces entran las redes sociales. ¿Qué sucede en las redes sociales? Que es una gratificación inmediata, que es mm, como que enseguida te sientes reconocido, es como que hay un contacto, hay una, digamos que da cierta vidilla el sentir que hay una interacción con el otro. Como esto es tan fácil, los niños y los jóvenes se desconectan de lo que puede significar un verdadero propósito, de lo que puede significar sentirse vivo de verdad, porque no tienen el ejemplo, digamos, de sus padres de felicidad y de completitud y de estar bien, y tienen el de las redes que lo que hace es como un ladrón del tiempo, es como que ujú. te seduce y te deja en ese letargo y en esa gratificación inmediata que no te lleva a ningún sitio al final, ¿no? Y has mencionado otra palabra, ¿no? El tema de la prioridad, que Sí. muchas veces no sabemos tampoco elegir, o sea, tampoco sé decidir qué es lo que tengo que hacer primero, qué es lo que realmente importa, qué es lo que realmente pesa. Y si vengo con esta carga, como dices, de información equivocada, pues, a ver, hay gente que dice, a ver, mi prioridad es tener dinero en el banco, sea Mm, como sea. O sea, trabajos va a haber por todos los sitios y me van a dar dinero. Esa es mi prioridad. Y mm. bueno, yo creo que si ese es el eje, está bien, ¿no? ¿O no? Bueno, depende. Yo sinceramente pienso que en realidad eso no nos va a dar felicidad, pero eso ya es una opinión propia, ¿no? Yo creo que realmente el tema de las prioridades a veces viene simplemente por un piloto automático que tenemos. Y Ujú, esto es lo que tenemos que parar, porque es como que vamos corriendo todo el tiempo a todas partes y esto no nos deja pararnos a discernir qué es lo verdaderamente importante en cada momento. Por ejemplo, yo soy una persona muy puntual, muy, muy ujú, puntual, porque me han enseñado que eso es muy importante. Y sin embargo, a veces es posible que por ser puntual no dé espacio a, imagínate que ha pasado algo muy importante con mi pareja y ujú. hemos discutido un montón, pues en vez de solucionarlo, que eso es verdaderamente importante, lo dejo aparcado porque tengo mucha prisa, porque tengo que llegar puntual. Si me paro a pensarlo, si yo me paro realmente, me doy cuenta de que es mucho más importante que solucione eso en ese momento, y quizá poner un mensaje y decir: "Lo siento, llego tarde", que ir Ujú, corriendo y dejar ese algo que era tan importante solucionar. Pero en el momento es esto, como que el deber es ser puntual, ¿no? El deber es ser puntual, pero el deber también es solucionar y tener una bonita relación de pareja, ¿no? Entonces, si realmente nos parásemos a pensar, estoy convencida de que distinguiríamos y haríamos lo que realmente es prioritario para nosotros en ese momento. Pero como vamos con el piloto automático, digamos que nos cuesta más discernir en el momento. Esa es mi sensación.
Eso es, eso es. Y ya si conseguimos que sea todo uno, porque también hay otra cosa muy interesante, y es que nos han hecho creer que no podemos vivir de lo que nos gusta. Y, por ejemplo, yo no sé si a ti te pasó de joven, pero aquí decían mucho lo de tienes que escoger una carrera con salida. Sí. Con futuro, ¿no? Ujú, Con que sea algo que vaya a funcionar. Y lo curioso es que no tenemos ni idea. Quiero decir que lo que tú eliges cuando tienes, pues no sé, aquí era a partir de los 16 empiezas a elegir, ¿no? Si vas ujú, por ciencias, por letras, y vas un poco especializándote. Y es demasiado pronto, de hecho, para especializarte porque igual no sabes muy bien lo que quieres todavía. Pero bueno, digamos que en ese momento tú eliges algo que supuestamente va a marcar el resto de tu vida y que supuestamente lo eliges pensando en lo que la sociedad necesita en ese momento en vez de pensar en lo que tú puedes aportar a la sociedad. Y este es el problema, porque la familia, sin quererlo, en realidad, o sea, pensando en nuestro bien y en nuestra felicidad, nos intenta llevar hacia lo que creen, pues eso, que nos va a dar un trabajo digno, un salario digno y mm. todo lo demás. Pero en realidad es imposible saberlo, porque no sabemos los cambios. La sociedad cambia constantemente, las necesidades cambian constantemente y realmente somos nosotros los que deberíamos hacer la sociedad y no la sociedad a nosotros, porque entonces se perpetúan cosas que quizá, pues tal y como está la cosa hoy en día, vemos Sí. que no vamos muy bien en realidad, ¿no? Entonces perdemos ese impulso de las nuevas generaciones que quizá traía algo que nos hacía mucho más falta que perpetuar lo que ya existía. Es un tema que yo creo que es la parte más complicada, hacer ese equilibrio, como bien dices tú, entender esta parte de que también puedo disfrutar mi trabajo, que también puedo vivir de lo que me apasiona y que así voy a sentirme pleno, ¿no? En ese sentido. Pero para llegar a ese punto, muchas veces tenemos que enfrentarnos a nuevos caminos, a nuevos retos y a muchos nos cuesta trabajo gestionar emocionalmente esa parte, ¿no? Como que decimos, mejor me quedo aquí, que ya sé que estoy bien, que Totalmente. atreverme. Totalmente. Y de hecho hay una parte, es curioso porque pensamos que tenemos miedo al fracaso y a veces a lo que tenemos miedo es al éxito, Es verdad. porque sea como sea, cuando yo intento algo nuevo va a traer un cambio a mi vida. Y ese cambio va a hacer que todo mi mundo sea diferente, que quizá las personas que están en él pues cambien, que bueno, todo, que mi casa, que me tenga que mover de ciudad, que tenga que cambiar de un montón de cosas. Y esto da tanto vértigo que al final es como me quedo como estoy, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esto es como una especie de resistencia que te impide muchas veces pues sentarte a hacer lo que tienes que hacer. Por ejemplo, a mí me pasa a menudo que cuando voy a escribir, Ujú. a sentarme a escribir, y a mí me encanta, o sea, me siento a escribir y ya se para el mundo total. Pero en el momento antes de sentarme a escribir puede pasar de todo. Desde, uy, pues mira, que tengo que hacer otras cosas por la casa, que Ujú. tengo que ir a la compra, ¿por qué? Porque en realidad yo misma tengo como una resistencia a cumplir con mi destino, ¿no? Digamos, a poner en marcha mi don, porque sé que eso va a traer cambios a mi vida. Y da Ujú. vértigo. Entonces hay que hacer una fuerza enorme para sentarte y ponerte a escribir y entonces ya fluye y dices, jo, qué maravilla, sí está clarísimo que esto es lo que yo tengo que hacer, pero hasta que te sientas y te pones, hay las mil cosas que pueden pasar, ¿no? Son como tentaciones de tu sentido de la conservación o de la comodidad. Es la comodidad la que nos tienta muchas veces. La comodidad de lo conocido, ¿eh? Que a veces no es que sea cómodo, simplemente que es conocido. Claro, y también puede ser que el hecho de, como dices, y sí que lo había escuchado muchas veces, tenemos la idea de que tenemos miedo al fracaso, pero realmente tenemos miedo a triunfar. Y quizá porque triunfar implica hacerte responsable y algunas veces eso pesa mucho porque creemos que tenemos que ser perfectos, porque no nos podemos equivocar, ¿no? Por ejemplo, quiero dar clases de algo y entonces voy con la carga de, uy, pero es que les tengo que enseñar todo lo que hay, ¿no? Y no me puedo equivocar. Y bueno, no, mejor todavía no estoy listo. Voy a estudiarme otros 200 libros y ahí voy a ver si ya estoy.
Totalmente. Y esto tiene que ver en que es mucho más fácil, o sea, si estoy haciendo algo que no me importa mucho y que realmente no es algo para mí esencial, si me equivoco, meto la pata o sale mal, no pasa nada. Pero si es algo que yo considero muy especial, lo quiero hacer perfecto, lo quiero hacer tan bien, que es lo que tú dices, ¿no? Que realmente eso mismo me paraliza, me congela y me imposibilita lanzarme, porque es tan importante para mí que lo quiero hacer perfecto, perfecto. Y encima Ujú. sé que lo puedo hacer muy bien, entonces la presión es mucho mayor, efectivamente. Y eso es algo que se tiene que trabajar y decir, bueno, un nuevo camino siempre se empieza a poquito y poco a poco vamos desarrollando todo lo que somos y va saliendo mejor, pero no tiene por qué salir perfecto, ¿no? El patrón de perfección es un enemigo total. Claro, y la otra parte que también puede ser es que no queremos lidiar con la frustración, porque evidentemente cuando uno inicia algo, lo lógico es que vayas poco a poco y que quizá te tropieces, ¿no? O sea más difícil de lo que te imaginaste, pero que hay que tener la fuerza para mantenerse, no darse por vencido. Total. Es decir, tenemos, tenemos miedo tanto a lo uno como a lo otro, ¿no? Cuando algo nos importa, existe Ujú, este miedo a fracasar y la frustración de que no salga algo a la primera, y también existe el miedo a que funcione y tener que cumplir un estándar, ¿no? Unos ujú, objetivos muy, muy altos que me he marcado yo mismo. Entonces, todo eso, naturalmente, es lo que crea nuestras resistencias. Pero bueno, es como todo, si las conoces y lo sabes, intentas ponerte un poquito cada día, ¿no? También es verdad que apostar por algo que todavía no sabes si vas a poder sostenerte a través de ese algo en el mundo, pues está claro que las necesidades primarias son muy importantes y que tienes que tener, digamos, tu plan B o tu plan C. ujú, Es decir, ujú, que para que tú sentirte bien y tranquilo y poder ir poco a poco y no tener esa presión, muchas veces necesitas compaginar esa pasión o ese sueño con otras cosas, pero que no te quiten el tiempo para tú hacer lo que realmente quieres hacer. Es lo que tú ujú, decías, un equilibrio, ¿no? Haces ciertas concesiones para poder estar tranquilo, para poder también descansar, cuidarte y tener cierta seguridad emocional y material, y a partir de ahí vas desarrollando, pero sin acomodarte tanto como para perder el objetivo, ¿no? Que es realmente desarrollarte como persona y ofrecer tus dones al mundo. Mm. ujú, exactamente. Igual y al principio tienes que hacer cosas que no te hacen sentir pleno, realizado y feliz, pero que si tienes clara la meta, ¿no? De hacia dónde quieres llegar, pues Mm. vas a, digamos, a trazar tu mapa para llegar a ese punto, ¿no? Totalmente. Lo que sí es muy importante es que sea coherente contigo mismo, porque a veces pienso que elegimos, bueno, te pongo un ejemplo, y yo, por ejemplo, podría hacer de camarera tan contenta y tan feliz porque es un Mm, trabajo que no, pues me gusta servir a los demás. La verdad es que siempre me ha gustado pues llevar tal, el cual no me pesa nada y me parece que me libera, me es una actividad física y la podría compaginar con escribir, por ejemplo. Pero ujú, quizás no podría compaginar escribir con trabajar en un sitio con mal ambiente o que tuviera, no sé, una tensión, como no te diría una marca, pero alguna multinacional que vea que no se trata bien a la gente o que el objetivo ujú, no sea algo, digamos, moralmente aceptable. Entonces, creo que siempre tiene que haber una coherencia, tienes que ver cómo coordinas las dos cosas, ¿no? Para mm, que tú sentirte bien, porque claro. a veces ese otro trabajo, digamos, alimenticio, ¿no? Ese que Ujú, cubre tus necesidades básicas, te deja tan hecho polvo que luego no tienes energía para dedicarte a lo tuyo. Entonces tiene que ser algo que te ayude a renovarte, que incluso te dé inspiración. Estoy poniendo lo ideal, ¿no? Luego mm. tenemos que hacer con lo que hay, pero esto es muy importante. Yo creo que la coherencia es imprescindible porque si no acabas tan cansado que no puedes realmente dedicar tu energía o hacer un hueco a eso otro que quieres hacer, ¿no? Mm. Oye, y para los que no tengan idea del propósito que tienen en su vida, ¿hay alguna herramienta que les pueda ayudar a aclararse un poco? Para mí hay dos cosas principales. Una es pararse y respirar, que parece una tontería, pero realmente
pararse una vez al día, si puedes dos, respirar profundamente, contactar con tu cuerpo físico, hacer ejercicio. Hacer ejercicio está muy infravalorado, ¿sabes? Porque realmente te da endorfinas, te da felicidad, te saca de la mente y te hace volver a ti de una manera muy potente. Eso es, digamos, como una parte. Y la otra parte sería prestar atención a esos momentos en los que se para el tiempo. Es decir, pues imagínate, hablando con un amigo, te está contando algo y tú, o te pide ayuda para, yo qué sé, para montar muebles del IKEA, lo que sea, ¿sabes? Y de repente estás allí montando los muebles y estás feliz, ¿no? Pues tienes que, ¿por qué estoy feliz? Porque me gusta montar cosas, porque estoy echando una mano a un compañero, ¿por qué? ¿No? O sea, como que prestar atención sobre todo a eso, a los momentos en los que hay paz, hay calma, te sientes relajado, te sientes pleno. Incluso a mí me pasa mucho, que yo creo que nos pasa a todos, pero no nos damos cuenta, que a veces siento como que hay algo más grande que yo que me está guiando, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos hablando, hay momentos en los que digo cosas y digo, oye, ¿esto de dónde ha venido? Como si hubiera una inspiración especial que no viene de la mente racional, sino que viene de algo más grande, ¿no? Algo más inspirado, más conectado, que me ayuda a transmitir cosas que quizá pues, sean importantes decir. Ujú. Y yo creo que nos pasa a todos en momentos concretos de la vida en los que estamos haciendo algo concreto. Entonces, básicamente el truco es prestar atención y apagar la tele, todo lo que uno pueda. Y bueno, aquí te tengo ya el súper desafío. Para las personas que te dicen, es que no me gusta nada, entonces primero al psicólogo, ¿no? Bueno, a ver, ahí siempre hay que ver, porque cuando una persona dice a mí no me gusta nada, puede haber muchos motivos. Puede ser que de pequeño le hayan dicho que no sirve para nada, para empezar. Mm, ujú, Puede ser que, bueno, esa suele ser la principal. Puede ser que no haya tenido experimentación en la vida, que por lo que sea haya ido muy marcado su camino, o tienes que ir por aquí y esto es el deber, es la obligación, y nunca haya explorado otras opciones. Puede ser que justo lo que le gustaba, él pensaba que no le salía bien. No sé, como que cuando alguien dice a mí no me gusta nada, mi sensación es que viene de una herida, porque mm, la sensación de plenitud, o sea, nosotros todos los seres humanos creo que tenemos la capacidad de sentir esa sensación de plenitud con algo. A veces los más sanguíneos sentimos plenitud por tantas cosas que no sabemos cuál elegir y es también un pollón, pero las personas más flemáticas tienen esta parte pues eso, de estar más hacia adentro y de quizá no explorar tanto lo que hay alrededor y bueno, se trata también de salir de esa zona de confort y de ir probando cosas. ujú, Yo diría que básicamente la opción es esa, mirar un poquito hacia atrás, ver si ha habido esta herida sobre lo que uno sabe hacer o puede hacer, ver si hay un patrón de perfección muy potente y entonces como todo parece muy difícil, pues no lo hacen. Yo ujú, pues en mi trabajo de maestra me parecía muy curioso que había niños que a veces decían, es que no me apetece, es que no quiero hacerlo. Y normalmente era porque sentían que no podían hacerlo. O sea, ujú, no, y en cuanto les ayudabas o les mostrabas que sí podían, entonces se emocionaban con aquello y era lo que más les gustaba hacer. ujú, Entonces, por eso te digo que el decir no sé qué quiero o no me apetece o no, a mí no me gusta nada, prefiero estar sentado en el sofá, normalmente viene de una herida. ujú, Es mi sensación y habría que bucear un poco a ver cuál es y cómo sanarla. claro. Y el Mm. que dice me gusta todo, Mm. cómo se ubica también? Porque que te guste todo, pues a mí también me gusta todo, pero es que no lo puedo hacer ahora. Claro, claro, este es interesante. Yo llevo toda mi vida con esta cuestión. Pues creo que se trata de encontrar algo que sea variado. Por ejemplo, mi solución ha sido ser maestra especializada en pedagogía Waldorf. ¿Por qué? Ujú,
porque un maestro Waldorf tiene que saber de arte, de matemáticas, de lengua, de música, o sea, es como que es muy, muy renacentista, ¿no? Como que es una profesión que te hace formarte en muchas cosas, pero tienes un centro que es la enseñanza y pones en el foco los niños, ¿no? Y entonces a mí me alimenta mucho porque puedo ir visitando estas diferentes disciplinas artísticas, estas materias, pero siempre con un foco central, que es la enseñanza. Es la comunicación con el otro, es el percibir al otro y ayudarle a que saque y exprese su ser también, ¿no? Entonces, digamos que cuando a uno le gustan muchas cosas diferentes, tiene que encontrar ese hilo común o esa manera de profundizar a poquitos en esas cosas. Y por supuesto, algunas van quedándose en el camino y no continúan, ¿no? Por su propio peso, yo creo. Claro. Claro. Y para los que son perfeccionistas, ¿hay alguna manera de ayudarles a que comiencen, a que den el paso? Mm, esta también es difícil. El patrón de perfección también suele venir de casa, ¿no? De cómo nos han enseñado que se deben hacer las cosas. Y yo les decía mucho a las familias cuando me decían, es que mi hijo es muy perfeccionista, yo les decía, ¿tú has probado a equivocarte delante de él? ¿Tú has probado a equivocarte y darle la importancia justa, decir, uy, me he equivocado, bueno, pues puedo volverlo a intentar, no pasa nada, o la próxima vez me va a salir mejor, lo voy a intentar otra vez, ¿no? Claro. Entonces, esto ayudaba mucho a que los niños se relajasen también. Entonces, si has tenido una familia muy perfeccionista, probablemente tú también lo seas y se trata de hacer las cosas varias veces, de no pensar, es decir, cuando uno es muy perfeccionista siente que todo tiene que salir a la primera y Ujú, entonces es realmente respirar y ir haciendo pruebas. Por ejemplo, con la escritura, ¿no? Yo intento que, al principio intentaba que un artículo saliera directamente todo de una, pero hay ujú, días que no es así, hay días que no estás inspirado, pero si te sientas y escribes un poquito y al día siguiente escribes otro poquito y al día siguiente otro poquito y vas escribiendo sin parar, luego lo revisas y ves que hay cosas de esas que te van a servir y cosas que no, pero no has puesto el límite ya de entrada, esto no me gusta, lo borro, sino que es como la carrerilla que necesitas para llegar a la esencia y a lo que realmente te gusta, a lo que realmente quieres transmitir. No sé si me mm, explico. O sea, que a veces esos primeros intentos que sientes que no sirven o que no son perfectos son lo que te ha dado la práctica para llegar a esa perfección, entre comillas, a ese punto que tú querías lograr. Entonces, mm. sin esos intentos, si entiendes que los intentos frustrados son parte del aprendizaje, entonces te permites esos intentos y no te focalizas solo, digamos, en la perfección final. Claro, yo, por ejemplo, que sí que vengo de una familia así. Y te has sentido, has dicho, esto me suena. También les puedo complementar que muchas veces, bueno, lo que nos puede ayudar es observar los procesos de la naturaleza, ¿no? Mm, Porque entiendes que las cosas se construyen a un ritmo, poco a poco, que hay que darle un tiempo a cada cosa, qué porque lindo. si no, somos conscientes como de que nos tiene que salir a la primera todo bien. Mm, Y eso es un nivel de exigencia y un nivel de presión total, tan grande que dices: "Mira, mejor no lo hago". Porque total, total, total. De hecho, qué bonito lo que dices, porque efectivamente cuando ves a un niño que está empezando o que se quiere poner de pie, ujú, vamos, lo intenta y lo intenta y lo intenta, le salga o no sí, le salga hasta que lo consigue. Vamos, es como con una tenacidad y con una. A mí me alucina verlos, ¿no? Cuando están aprendiendo a gatear, o sea, es como que eh, esa perfección no les impide porque realmente su objetivo está tan ujú, puro y tan claro que es el proceso, ¿no? Lo que les permite llegar ahí. Sí. exactamente. Además, esto, o sea, digamos que estas cosas que hemos dicho que te vienen de la infancia, hay que Mm, estarlas vigilando constantemente porque siempre salen, aunque ya hayas ido a terapia, hayas hecho todas las terapias posibles. total. Siempre van a salir, porque yo me acuerdo mi hija la primera vez en el triciclo y yo enojadísima porque no lo hacía bien. Ay, pobre, claro, claro.
Y yo, Sí. pero si solo tienes que poner los pies y pedalear, ya está, es muy mira, ya está, súbete, no quiero. No. Ay, pobrecina. Claro, claro, es verdad, salen. Pero eso es lo bonito, ¿no? Que cuando salen, a ti te ayudan a verte a ti misma. De hecho, trabajar Claro. con la infancia es el mejor espejo que te puedes poner delante, porque te sale Mm, todo, todo. Lo que pasa es que hay un truco con esto, porque muchas veces tendemos a hacer terapia, con, pues eso, con la infancia, con esto, con lo otro, y empezamos a sacar allí trapos y trapos, y mi mm, madre, y mi padre, y mi abuelo, y transgeneracional y todo, y llega un momento que tienes que colocarte en el presente y decir: "Vale, esto me pasó a mí como niña, pero ahora ujú, soy la adulta que soy y ya no estoy allí, ya no soy esta niña herida, la cojo, la amo y ahora tengo los recursos suficientes y la madurez suficiente para hacerlo de otra manera, ¿no? Ahora ya puedo darme el permiso de equivocarme, ya puedo darme el permiso de probar muchas veces, es decir, que yo creo que es importante hacer terapia, ¿eh? O sea, efectivamente. Y ujú, de hecho he hecho mucha en mi vida y me encanta. Lo que pasa es que también he llegado a un momento de darme cuenta de decir, si siempre estoy removiendo lo de detrás, al ujú, final no encuentro la calma para estar en el presente y hacer lo que he venido a hacer. Entonces, muchas veces claro. es como, vale, es importante verlo, lo he visto, lo he colocado y ahora estoy aquí y soy una persona adulta con un montón de fuerzas, de capacidades y de experiencias que me han dado la resiliencia necesaria para ir adelante y cumplir con lo que quiero hacer, ¿no? O Claro. sea, que sí, total. Pero bueno, sí que es interesante, sale muchas veces y hay que ser muy cariñoso con uno mismo y muy amable y acogerlo, porque sí, o incluso reírte, ¿no? Y decir, mira, mira, pues todavía tengo ahí mis cositas, ¿no? Y asumirlas, total. Claro, no, y es bonito porque luego al final, bueno, mi hija me dice: "Mamá, es que a ti te falta paciencia". Y le digo: "Sí, tienes razón, es que yo llegué tarde cuando repartieron la paciencia". Qué bueno. Fíjate, muchas veces a mí me encanta cuando veo, a los abuelos con los nietos, porque me da la sensación de que quizá cuando fueron padres no tenían la paciencia Ujú, necesaria porque no tenían el tiempo, pero de ujú. mayores han conseguido, no todos, pero muchos han conseguido, pues, como estar en ese estado diferente en el que pueden acompañar de una forma muy bonita a los niños, ¿no? Y bueno, no siempre y no todos, pero me parece interesante esa combinación, ¿no? Abuelito, nieto. Y bueno, me gustaría escuchar, a ver si tendrás ahí en tus conocimientos, no sé si haya herramientas, consejos, más herramientas de las que ya nos has dado para conseguir ese propósito que sabemos que nos va a hacer felices, ¿no? Que lo tenemos como algo en nuestro interior nos dice que es lo Sí, que nos hace felices, pero que por alguna razón no sale. pues mira, hay una cosa que una vez, me dijo alguien que me ayudó mucho. Yo, siempre me ha gustado cantar, a mí siempre me ha gustado cantar, pero Ujú. tengo muchísima vergüenza, mucha, 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 tanta que cuando he cantado en escenario canto mirando hacia atrás, porque porque me cuesta mirar al público, es una cosa tremenda. Y Ujú, recuerdo una vez en un concierto que vi a un cantante con un chorro de voz y o sea, era una cosa tan espectacular que me conmovió, me llegó mucho. Y en algún sitio alguien me dijo: "Es que es un don que tú has venido a entregar, como ujú, que no tienes derecho", entre comillas, de que el miedo, te impida ofrecer esto al mundo. Ese miedo venía, pues, por perfeccionismo, lo que tú decías antes, porque tiene que salir perfecto, si no, no puedo cantar, porque si no, a ver qué van a pensar los demás, porque igual yo siento cuando canto, yo qué sé, que estoy mostrándome y me da vergüenza. Todas esas cosas que me impiden cantar, si yo me focalizo en el hecho de que lo que estoy haciendo es entregar un don y que da igual cómo salga, entre comillas, obviamente lo tienes que hacer lo mejor posible, pero que el objetivo no es que salga perfecto, sino el objetivo es poder compartirlo con otras personas. Cuando tú sientes que lo que estás haciendo es compartir lo que tienes, ujú. quita gran parte de la presión y del estrés.
Y creo que esa es una herramienta muy buena, centrarte no en ti, sino en qué aportas a la vida, qué quieres aportar a la vida. No Ah, qué te va a dar la vida a ti o qué tienes que hacer o cuál es tu propósito, sino realmente qué es lo que tengo yo para dar, qué es lo que puede ayudarme a ser feliz, pero además aportando, ¿no? O sea, creando algo hermoso y amable a mi alrededor. No sé si, ujú, yo creo que esto es algo que ayuda bastante. ¿Y qué más? Pues bueno, también la valentía y el coraje, ¿no? El salir de la comodidad, si estás sentado en el sofá pensando esto muy difícil, no sé qué, pues hay una técnica japonesa que ahora no recuerdo cómo se llama, que es la técnica de los 5 minutos, ujú, que dice que simplemente haciendo aquello que quieres iniciar 5 minutos al día, nada más 5 minutos, todos los días, eso te va a dar el impulso para que realmente eso vaya creciendo, creciendo y al final acabe siendo algo que tenga un gran espacio en tu vida. Pero si estás ahí en la comodidad y en el, uff, Dios mío, no sé, dale 5 minutos, solo 5 minutos, que es un nada. Y ujú, empieza con esos 5 minutos, ya sea de respiración, ya sea de pintar, lo que sea, ya, y es un cambio tremendo. ujú, Fíjate, me acabo de acordar también de mi profe de mandolina, me decía a mí no, porque es un profe de estos online, no es personalizado, y decía que era muy importante tener la mandolina sin la funda por la casa allí a la vista, ujú, porque solemos intentar tener una hora para practicar y entonces como eso no suele pasar nunca, pues al final pasan semanas sin que toques. Y él ujú, decía, simplemente que tengas un minuto, la veas allí, un minuto, la coges, haces unas escalas y la vuelves a dejar. Y ujú, oye, funciona fenomenal. O sea, solo el hecho de tener a mano aquello que quieres hacer y de no esperar a tener 1 hora o 2 horas para poder hacerlo pues, durante mucho tiempo, solo pequeños, pequeños momentos, eso ayuda muchísimo a ponerse en marcha. Y a partir de ahí ya verás si el propósito era ese o eso era una parte que te va a llevar a algo más profundo, porque la cosa es empezar, o sea, lo importante es empezar. Y a partir de ahí, tu propósito además se puede ir transformando. Al principio puedes pensar que es algo y luego conforme vas entrando en ese hacer, en ese sentir, en esa presencia, en ese bienestar, este algo se va transformando, ¿no? Pero vamos, que lo importante es eso, sentir que estás entregado y que estás empezando a expresar quién eres de claro, y una manera. permitir, yo creo que permitir que eso que tú eres, como dices, eso que se tiene que expresar, se Mm, vaya liberando poco a poco y le vaya ganando a la jaula de los conceptos que tenemos en la mente, ¿no? eso es. Todas las creencias, todos los mandatos, todos los miedos, todas esas cosas, efectivamente. Que la propia experiencia te dé la fuerza y el coraje para seguir adelante y para vencer a todos los obstáculos. Sí. Claro, yo hace poco acabo de estar en bueno, en una playa que tiene un río así que llega muy caudaloso al mar, ¿no? Mm, Y entonces es un paisaje tan lindo que yo tenía muchas ganas de entrar y que me llevara la corriente y me llevara hasta el mar. Pero como el agua estaba un pelín más fría de lo que la tolero, dije, no, pues no, no mm, puedo. Digamos que las condiciones no son las adecuadas. Entonces, al final tenía tantas ganas de hacerlo, de verdad es que yo quería estar ahí, yo me quería lanzar, que al final lo hice mm, pese oh, a lo oh, fría del agua. O sea que al final eso mm, después lo traje a este tema pensando y dije, oye, pues claro, si realmente quieres hacer algo, muchas veces va a haber miedo, va a haber inseguridades, va a haber algo que te va mm. a frenar, pero que cuando realmente lo quieres hacer, vas a decir, bueno, no importa, aunque pase un poco de frío, no pasa nada, ¿no? Pero lo To vives. Qué bonita imagen, totalmente. Es lo mismo con los propósitos, lo mismo. El realmente decir, bueno, tengo que vencer una pequeña incomodidad de entrada, pero es que la recompensa de todo lo que voy a sentir, todo lo que voy a vivenciar después es tan grande que realmente ni me voy a acordar de esa incomodidad inicial, ¿no? Sí. Qué bonita, pues me encanta la imagen. Además, el río allí, ¿no? Como el río de la vida, total. Exacto, exactamente. Y has dicho la palabra clave, la incomodidad que no nos gusta. O sea, siempre Mm, estamos aspirando a ese paraíso del que venimos, ¿no? Del vientre de la madre. Y mm, ahora tengo que aguantar que si hay frío, que si
Mm, está muy picante la arena en los pies, que sí. Entonces, son total. tantas cosas que dices: "Oye, ¿por qué no puede ser todo suave, calientito y ya está?". Bueno, mira, me recuerdas una cosa muy importante. Creo que precisamente el hecho de que estamos evitando a la infancia de hoy en día, a nuestros niños, todas las incomodidades posibles, los Ujú, está haciendo más débiles, más flojos, más desconectados de su propósito. No desarrollan fortaleza, porque cuando tienes todo al instante y todo es fácil y todo es como tú quieres que sea, la frustración que viene cuando algo no es exactamente como tú querías es ujú. enorme. Y el esfuerzo, si no desarrollas, si no te tienes que esforzar por las cosas porque ya las tienes todas desde el inicio, no desarrollas esa fuerza de voluntad que necesitas para la vida, que la vida te va a ir poniendo retos delante de ti para que te desarrolles, para que te conozcas, para que sepas las fuerzas que tienes. Si de pequeñitos no tenemos en cuenta esto, no les ponemos esos retos, esas dificultades, bueno, no es que se los pongamos nosotros, sino que no intentamos quitar de su camino todo aquello que les puede molestar, pues no les vamos a ayudar, ¿no? Exacto. Es Sí, verdad, un poco nuestro trabajo también es ese, el darles herramientas, el decir que son capaces y que lo tienen que enfrentar, porque no les sí. podemos hacer la vida a nosotros, ¿no? Eso es. Yo recuerdo una imagen mira, la tenía ahí guardada en el baúl de los recuerdos. Estuve trabajando un tiempo en una escuelita libre en Barcelona Ujú, y así hace muchísimos años. Y había una niña que siempre me lanzaba los brazos, era pequeñita, era de infantil, para que la cogiese. ujú. Y yo le decía, si quieres subir, ven tú. Y ella pues como que se enfadaba un poquillo, ¿no? Y entonces empezó como a trepar y al principio me llegaba hasta la cintura y bajaba. Y luego al final consiguió trepar, o sea, como que Ujú. de árbol, ¿no? Yo le decía, ¿tú quieres subir? Sube, ¿eh? Si yo estoy aquí esperándote, pero vamos, como que ella tuvo que manejarse con la frustración esta y seguir intentándolo hasta que al final como se subía por mí, se quedaba como abrazadita, era para comérsela. Pero muchas veces hacemos eso, es como, quiero subir al árbol y vamos y subimos al niño al árbol. Pues no, o sea, Claro. subirá cuando pueda subir, ¿sabes? Cuando desarrolle las fuerzas para subir y entonces también las tendrá para bajar. Vamos, tenemos que estar cerca por si acaso, pero digamos que si lo ponemos allá arriba sin que haya hecho ningún esfuerzo, en realidad no ha habido ningún aprendizaje, ¿no? Y no ha Claro. desarrollado nada. Entonces esto es muy importante. Sí, es verdad, es un tema muy lindo porque, como dices, hay que ordenar tantas cosas, tantos aspectos, ¿no? Mm. Muchas veces, por ejemplo, ahora los que estamos en casa trabajando, decimos, bueno, ¿cuál es tu prioridad? ¿Editar tus 5 programas pendientes o tener la casa como un espejo? Pues Mm. la mitad y la mitad. Eso es, eso es. O depende del día, ¿no? De que estás muy inspirada para editar, pues a editar. Que ese día no hay manera, pues entonces a limpiar, ¿no? Como sí, sí, o sea, también es eso, como en vez de forzarnos a hacer cosas en momentos concretos, aprovechar las fuerzas que tenemos en cada momento, porque a veces nos liamos con la programación. Yo también soy muy de organizarme, ¿no? Y otras veces la organización tienes que dejarla a un lado y aprovechar las fuerzas que tienes en ese Mm, momento para lo que te van bien, ¿no? Es como una especie de es un equilibrio entre programar y sentir lo que en ese momento va a ir mejor, ¿no? Porque siempre van a pasar cosas. Igual tú tienes muy claro lo que vas a hacer ese día y resulta que, pues eso, la niña se pone, te necesita más o que hay ujú. algo que hay que atender y bueno, pues tenemos que improvisar muchas veces, pero siempre desde tener como una estructura que nos ayude. Mm. Claro. Y entonces elegir, bueno, más bien entender esa pregunta de qué prefieres hacer, desde dónde, porque claro, ¿yo qué prefiero hacer? ¿Estar cocinando o viendo los chismes en YouTube? Pues, Sí. Sí, sí, que hay que entenderlo, ¿no? O sea, que hay que ver realmente esa preferencia de dónde viene. Y a veces preferimos hacer una cosa porque estamos verdaderamente cansados y es mejor que lo escuchemos, ¿no? Pero como siempre hacerte esta pregunta, prefiero esto, ¿por qué? ¿Porque estoy evitando hacer lo otro, que en realidad es parte de lo que quiero hacer? ¿O porque estoy cansado o porque tengo la energía mejor para hacer esto? Es decir, preguntarte y ser muy sincero contigo mismo también. muy bien, pues yo creo que
hemos dado suficientes herramientas, salvo lo que tú me digas, pero yo creo que con esto ya tenemos muy claro el tema que nos has compartido desde tu blog y no sé, ojalá la gente se vaya con muchas herramientas y si no, pues que nos pregunten en los comentarios. Totalmente, ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo. Es como que van saliendo muchas cosas interesantes y yo también espero que pueda ayudar, ¿no? a que la gente sea capaz de ponerse y de conseguir hacer las cosas que realmente les hacen felices. Encantada de haber estado con vosotros esta mañana. Muchísimas gracias a nuestra querida Sara Justo por habernos acompañado aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Sin duda es un tema maravilloso del propósito de nuestra vida y ojalá todos tengamos la suerte, la fortuna, la posibilidad de también poder vivir de nuestro propósito, de eso que nos mueve, porque realmente lo merecemos, ¿no? Yo creo que todos merecemos vivir de eso que nos encanta hacer. Es un derecho y yo creo que muchas veces hay que trabajar muy duro para conseguirlo y vale la pena lograrlo y hacer ese esfuerzo, porque la satisfacción, la felicidad que te produce lograrlo y mantenerte ahí es sin duda un punto de plenitud que vale la pena experimentar. Así que ojalá todos tengamos esa voluntad y esa fuerza para conseguir eso que realmente anhelamos con todo nuestro corazón. Por mi parte ha sido todo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también a nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.